interesante todo su contenido. Es una recopilación de artículos sobre la doctrina secreta, agrupados desde diferentes puntos de vista. La recopilación está hecha por Virginia Hanson. Es un libro que no está traducido al español todavía, pero estará. De momento no está, pero ya ho farem. Pero mientras, pues vamos estudiando lo que podamos transmitir. Y a mí me parecía un pecado no compartir con ustedes las cosas que nos dice. La primera parte de este libro nos habla está dividido en diferentes partes, y la primera se centra en lo que es la doctrina secreta, cómo se hizo, y en la figura de Blavatsky. Y de la primera parte he escogido el primer capítulo, que dice HPV, el misterio. Blavatsky igual a misterio, ¿no? ¿Quién era Blavatsky y por qué es un misterio? Este artículo está escrito por Gordon Plummer. Tengo que hablarles del autor de este artículo, porque cada uno de estos artículos está escrito por un personaje relevante dentro de lo que es la literatura teosófica y dentro de lo que ha sido el movimiento teosófico hasta ahora. Buenas. Gordon Plummer no es muy conocido dentro de lo que sería la Sociedad Teosófica de Adyar, vamos a decirlo así. Ustedes sabrán que el movimiento teosófico tiene diferentes ramas. Está la Sociedad Teosófica, cuyo cuartel general está en Adyar, pero también existe la Sociedad Teosófica de Point Loma, que está situada en Pasadena, en California. Aparte de muchos movimientos que se han ido desgajando del movimiento central que creó Madame Blavatsky. Gordon Plummer es un teósofo activo dentro del movimiento de la Sociedad Teosófica de Point Loma. La diferencia probablemente entre la Sociedad Teosófica de Adyar y lo que es la Sociedad Teosófica de Point Loma en Pasadena es que ellos, no quisiera equivocarme, ¿no?, pero son como mucho más académicos, entre comillas. Académicos quiere decir que se han centrado mucho en el estudio, que desde el principio Point Loma apostó por una educación, abrieron una escuela de educación desde primero de básica, o lo que correspondería, ¿no?, hasta final de bachillerato, y luego apostaron por una escuela superior, lo que sería el equivalente a una escuela universitaria, aunque es privada evidentemente, y bueno, los que quieren llevar a sus hijos y creen en este sistema de educación, pues los tienen allí hasta el final. Gordon Plummer fue uno de ellos. Él fue formado en Point Loma dentro de todo su sistema y al final acabó sus estudios de astrónomo. Este señor es astrónomo y trabaja, da charlas en el observatorio del Monte Palomar en California, y bueno, pues él ejerce su profesión de astrónomo, pero además, claro, ha tenido una formación teosófica. Cuando digo que la Sociedad Teosófica de Point Loma es más académica, es porque esta gente se ha dedicado a estudiar de una manera como los americanos saben hacerlo, muy, muy académicamente. Cogen el libro, lo diseccionan, lo entienden y luego lo explican. Y las obras que han escrito varios de sus autores son muy interesantes y nos pueden ayudar. Y yo pienso que si cogemos literatura de los que ellos han publicado, porque tienen una editorial teosófica muy buena también, si cogemos sus libros y los estudiamos, no estamos haciendo ninguna traición a nuestra tradición de Adyar.
ni mucho menos, sino que lo que hacemos es enriquecernos y enriquecer nuestro horizonte. Entonces, me gustó que el primero fuera de Gordon Plummer. Virginia Hanson es americana y la Quest también es una editorial americana. Y ella, la gente de Crotona, porque Virginia Hanson vivía en Crotona, conocen muy bien a los de Pasadena y colaboran mucho. Y siempre hay gente de la Sociedad Teosófica de Pasadena que van a Crotona a dar conferencias durante los cursos, con lo cual demuestra que no hay ningún tipo ni de rivalidad, ni de ni nada de esto, sino que es una colaboración porque en realidad estamos todos estudiando lo mismo. Y entonces hay que aprovechar. Bueno, dicho esto, que es un poco la introducción del autor de este artículo, vamos a ver un poco lo que él explica y por qué nos habla de este misterio. Y entonces explica diciendo, cuando alguien dice, a mí me habría gustado vivir en época de Blavatsky, me hubiera gustado conocerla, porque hubiera sido una cosa como muy interesante. Seguro que habría sido una gran experiencia, segurísimo, a todos nos hubiera gustado conocerla personalmente, pero igual no la habríamos comprendido exactamente como mucha gente no la comprendió en su época. Como no estuvimos allí, bueno, nos tenemos que contentar con lo que nos ha llegado hasta ahora, pero tenemos una ventaja, que es la perspectiva del tiempo. A veces el árbol no nos deja ver el bosque. Si a lo mejor los contemporáneos de ella, que no supieron entenderla, no la entendían porque el árbol era tan grande que luego no podía ver la perspectiva. Así que nosotros aprovecharemos la perspectiva del tiempo y es un poco como en un cuadro. Si estamos metidos dentro del cuadro no lo podemos ver el cuadro, pero si salimos del cuadro y lo vemos con perspectiva sí que se ve toda la pintura. Pues esto es un poco lo que vamos a intentar hacer ahora. Si habláramos de Madame Blavatsky, bueno, y de su vida, podríamos escribir un libro dedicando una sección entera para cada una de las partes de su vida. Y porque su vida fue rica y llena de anécdotas y de cosas interesantes. Su infancia, sus viajes, sus libros, los artículos que escribió y sobre todo su verdadera naturaleza. Seguramente si hubiéramos vivido en su época, esta personalidad que tenía tan súper extraordinaria nos hubiera impactado y probablemente, como he dicho antes, no la habríamos comprendido como ahora creemos que la comprendemos, que igual tampoco es tanto, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en los factores de su propia naturaleza, en lo que la convirtieron en aquello que realmente fue. Esto seguro que para los fieles seguidores de Blavatsky tiene mucho interés, pero también tiene interés para todos los demás, aunque no seamos absolutamente forofos o incondicionales de Blavatsky, que un poco sí que lo somos. La vida de Blavatsky se puede dividir en varios periodos. Primero, en lo que fue su infancia y juventud, durante la cual, ya lo sabemos todos, viajó insaciablemente porque tenía siempre una ansiedad por conocer, por descubrir, por ver y por la aventura, sobre todo. Su inclinación natural hacia lo místico y lo oculto la llevaron a tomar muchas veces caminos que no eran el más directo, que se desviaban un poco, pero seguramente que nosotros haciendo el mismo viaje pues no habríamos ido por los derroteros que ella sí quiso ir para descubrir más cosas. Ahondó profundamente en la filosofía oriental y sobre sus experiencias escribió apasionadamente. Uno de los libros que escribió sobre sus experiencias es un libro muy interesante que se llama Desde las cuevas y las selvas del Indostán, y ahora no sé si está traducido. ¿Está traducido? Pues ¿no está traducido? Sí, yo lo tengo. Sí.
Y es muy interesante, porque ella además era una gran narradora y iba explicando y es como, ¡wala!, lo que dice, ¿no? En fin. El otro libro en el que también se basa mucho en estos viajes es Isis sin velo. Tanto uno como otro son de lectura recomendada y como muy absorbente, ¿no? Isis sin velo, cuando se publicó la primera vez, publicaron 1000 ejemplares y en 10 días los 1000 ejemplares se agotaron. Y desde entonces, que se publicó en 1877, no ha dejado de editarse. Es un libro que se ha ido editando una vez después de otra por la importancia que tiene. El segundo periodo de su vida que trataremos de comprender es el que ella dedicó a esta preparación intensiva a la que se sometió para el trabajo para la que se esperaba de ella. Esa clase de preparación no se entiende fácilmente porque no existe en Occidente nada parecido. La psicología moderna no está equipada para entender una naturaleza como la de Blavatsky y por eso generalmente no se comprende muy bien. No hay que culpar a nadie, esto no es culpa de nadie que no se comprenda, es porque probablemente no estemos todavía preparados para entender exactamente el abasto que tiene esta preparación. Debemos tener en cuenta que vivió con unos parámetros de referencia bastante diferentes de los de una persona normal. Nosotros tenemos unos parámetros y funcionamos con estos. Esos parámetros no tenían nada que ver con los nuestros, con lo cual, claro, se nos escapan muchas cosas, ¿no? Y vamos a intentar explicar un poco esos parámetros peculiares. Por un lado, comprenderla es como aceptar alguna de las explicaciones científicas más recientes sobre el tiempo y el espacio. Es algo de lo que no tenemos un conocimiento muy profundo y cuando nos lo explican nos lo creemos. Bueno, decimos, vale, pues nuestra experiencia, en nuestra experiencia no forma parte estos parámetros de referencia que Blavatsky tenía, porque eran mucho más amplios. Entonces, se nos escapan cosas, ¿eh? La preparación a la que fue sometida pues era una consecuencia natural de su infancia, porque de pequeña H.P. Blavatsky, ya lo sabemos todos, era una niña muy difícil y muy rarita. Era una niña muy rebelde, era una niña que no aceptaba ningún tipo de autoridad y tenía un temperamento básicamente que hoy diríamos que era un poco salvaje, vamos, ¿eh? Pero tenía unas características determinadas que la hacían apta para el trabajo para el que estaba llamada a hacer. No era una simple contestataria, porque los que protestan siempre, los contestatarios, ¿no? Pero ella no era esto, tenía, además de ser contestataria, porque rechazaba toda autoridad, lo que tenía eran unas determinadas cualidades esenciales que encajaban perfectamente con el programa que varios miembros de una fraternidad de adeptos de Oriente llevaban ya mucho tiempo preparando, buscando a alguien para poder dar estas enseñanzas. Esta fraternidad en Oriente era completamente desconocida en Occidente. Y entonces ellos querían realmente hacer entrar estas enseñanzas en el mundo occidental. A estos hermanos se les conoce en Oriente con varios nombres, son los Mahatmas, son los maestros de sabiduría, son los hermanos mayores de la humanidad, etc. Bueno, ellos en las cartas de los maestros explican esto y déjenme leerles un poquito lo que dicen. Dice, durante incontables generaciones el adepto edificó un templo de rocas imperecederas, una torre gigantesca de pensamiento infinito, donde moró el titán y donde, si fuera necesario, todavía viviría solo, sin salir más que al final de cada ciclo, para invitar a los elegidos de la humanidad a cooperar con él y para ayudar a su vez
a iluminar al hombre supersticioso. Y nosotros proseguiremos con ese nuestro trabajo periódico y no permitiremos que se frustren nuestros intentos filantrópicos hasta el día en que los cimientos de un nuevo continente de pensamiento estén firmemente asentados y que ninguna acumulación de malicia ignorante y de oposición, guiadas por los hermanos de la sombra, puedan prevalecer. Y sigue diciendo, este es del maestro KH, dice, pero hasta ese día del triunfo final, alguien tiene que sacrificarse. Si bien todos solo aceptamos víctimas voluntarias. La ingrata tarea la dejó a Madame Blavatsky postrada y desolada entre los vestigios del sufrimiento, de la incomprensión y del aislamiento. Pero ella tendrá su recompensa en el futuro, porque nosotros nunca fuimos desagradecidos. Con relación al adepto, ni uno de mi categoría, mi buen amigo, sino uno mucho más elevado, podría usted haber terminado, no uno de mi categoría, podría usted haber terminado su libro con unas líneas, bueno, entonces leo unos versitos de Lord Tennyson que dice: ¿cómo podríais reconocerle a este uno más elevado que yo? Estabais todavía dentro del círculo más limitado y él casi había alcanzado el último, el cual, con una zona de llama blanca pura y sin calor, ardiendo en un espacio más grande y en un éter de azul oscuro, envuelve y ciñe todas las demás vidas. Bueno, un poco para ilustrar esto de que pasaron no sé cuántos cientos de años buscando y buscando a alguien hasta que encontraron a Madame Blavatsky, que estaba dispuesta a echar un cable. El hogar de estos hermanos, de estos adeptos, se encuentra en las remotas zonas transhimalaicas del Tíbet. Estos Mahatmas prepararon a Madame Blavatsky para el trabajo que se esperaba de ella y la instruyeron para que informara a Occidente del trabajo que ellos preparaban y sobre ellos mismos, porque en Occidente no se conocía la figura del Mahatma. Así que un importante aspecto de los esfuerzos de Madame Blavatsky tomó cuerpo con la correspondencia que mantuvieron los Mahatmas entre A.P. Sinet y ellos, que es este libro. Estas cartas, las originales, están en el Museo Británico, en Londres, y se pueden consultar previa autorización. O sea, hay que pedir autorización y entonces son como incunables, no se pueden tocar, están dentro de una vitrina y se miran, pero están allí manuscritas del maestro. Trevor Barker fue el que las recopiló todas y las publicó en 1923. Bueno, volvamos a Madame Blavatsky y su infancia. Cuando era pequeña, ella tenía unas inclinaciones mediumnísticas muy fuertes, era realmente una gran tendencia, y siempre la rodeaban fenómenos psíquicos. Y por descontado, allá donde fuera, siempre era el centro de atención y de polémica. Todo el mundo se tenía que fijar en lo que ella hacía. Ahora bien, la sociedad teosófica no fomenta estas prácticas psíquicas y siempre menciona los peligros que comporta para la salud, tanto física como mental, el buscar el desarrollo de estas prácticas, de estas facultades psíquicas. No obstante, como ella estaba dotada de esta naturaleza tan fuerte, se adaptó de una manera extraordinaria al tipo de preparación que le esperaba. ¿Por qué? Porque tenía que demostrar de una manera irrefutable la existencia de las fuerzas más sutiles de la naturaleza. No tenía que quedarse solo con las cosas, estos fenómenos psíquicos, sino que tenía que ir más allá y demostrar sin ningún lugar a dudas la existencia de estas fuerzas más sutiles. Pero para hacer esto, primero tenía que dominar completamente esos poderes que ella poseía, dominarlos bien. Así que durante las primeras etapas de su preparación, se trataba de que se librara de todas las tendencias psíquicas inferiores que poseía para sustituirlas por poderes ocultos genuinos. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y la tarea la cumplió
no sin coste para ella, porque le costó, enseguida se puso muy enferma, en más de una ocasión, y a pesar de todas las dificultades físicas y de las enfermedades que tuvo que sufrir, pudo mantener esta naturaleza psíquica tan fuerte y arraigada en ella bajo control. A partir de ese momento, con la ayuda de sus maestros, fue capaz de producir maravillas que incluso hoy, si la tuviéramos aquí, las produjera. El estudiante más ducho en esoterismo diría, esto no me lo creo, seguro que no. Pero bueno, cuando cumplió 21 años, estaba en Londres y fue la primera vez que entró en contacto físico con el doctor su maestro, el maestro M. Y en aquella ocasión el maestro le explicó cuál era el destino que le esperaba. Y le explicó de qué iba la cosa y todos los sufrimientos y todos los padecimientos que sufriría. Y le dio la opción, le dijo, esto está aquí, para ti, lo tomas o lo dejas. Como este trabajo implicaba un servicio genuino y era una gran recompensa para el alma, ella no lo dudó ni un momento. Si durante su infancia había sido una niña difícil y rebelde y que no se podía controlar, a partir de aquel momento ella se sometió a todos los entrenos, a todas las preparaciones por duras y por disciplinadas y por rígidas que fueran, sin chistar, sin decir nada, por agotadoras también. ¿Por qué? Porque cuando les conoció, su devoción hacia ellos fue inmutable y constante hasta el día de su muerte. Nunca se le hubiera ocurrido decir, pues esto no lo hago, por ejemplo, ni mucho menos, ¿no? Por muy difícil que fuera la disciplina. O sea que se entregó completamente a la tarea de convertirse en la transmisora de las enseñanzas que sus maestros deseaban promulgar al mundo. Transmisora. Ella dejaba la mano y entonces transmitía a través de su mano. Esta preparación tan dura comportaba dos aspectos. Un primer aspecto que era el estudio muy profundo de lo que eran las doctrinas de la religión y de la filosofía orientales, mucho más profundas de lo que están explicadas en las filosofías exotéricas o en las religiones exotéricas. Era mucho más profundo. Sus maestros, que poseían la filosofía esotérica al máximo, y le enseñaron muchísimo más de lo que ella podía revelar. Pero para poder dominar bien lo que tenía que transmitir, necesitaba saber muchísimo más. Así que el entreno fue morrocotudo. El segundo aspecto de esta preparación fue la transformación de su ser. Una transformación radical. Y aquí es donde hay que dejar de lado la psicología y hablar un poco de lo que es la teoría y la doctrina de la existencia de los seres espirituales. Porque así entenderemos la diferencia de lo que es la persona, Madame Blavatsky la mujer y Madame Blavatsky la maestra. La sabiduría antigua sostiene que en cada ser humano hay una esencia divina intrínseca, pues deriva de ella, es decir, que la esencia divina está en cada uno de nosotros, es la deidad misma. Entre esa esencia divina y el cuerpo físico, entre la esencia divina y el cuerpo físico, hay muchos grados o niveles de conciencia, manifestándose en los diferentes yoes del hombre, que se conoce como los 7 principios. A pesar de que cada yo o principio de esos es una entidad en sí misma que aprende y que crece, se podría comparar la corriente entera de conciencia que forma el hombre con un espectro de luz desde el rojo hasta el violeta. Cada uno de los 7 colores tiene su propia característica, pero dentro del espectro la graduación es tal que es prácticamente imposible decir dónde acaba un color y dónde empieza el otro. Esta es un poco la dificultad de los 7 principios. De la misma manera, cada uno de los yoes del hombre tiene sus características propias.
el yo en el que la conciencia se focaliza más, y por lo tanto es la más importante, o parece la más importante, es la personalidad, que incluye la mente, incluye las emociones, los deseos, así como todos los sentidos que funcionan a través de los órganos del cuerpo físico. Ahora bien, esta personalidad no ocupa un lugar muy prominente en el espectro de la naturaleza del hombre. No es la más prominente. Algunos de los yoes superiores ya han evolucionado más allá del estado mediocre en el que se halla la personalidad. Y uno de estos yoes es el guía o maestro interior, el maestro interno. Puede que este concepto se nos escape un poco, pero quien sabe de la existencia de ese maestro interno y lucha por encontrarlo, aprende a conocerlo. Descubre que el verdadero secreto de la meditación es capacitarnos para situarnos con la actitud del estudiante frente al mentor y así desarrollar la capacidad de tomar nota de nuestro propio maestro interior. Descubre que su propio maestro interno es la fuente de sabiduría y de conocimiento, porque está conectado con esta sabiduría divina, la deidad misma que somos. Y a partir del momento en el que se descubre este maestro interior, que es la fuente de sabiduría y de conocimiento, se desarrolla una relación con él que cambia por completo la vida. Solo cuando un estudiante es capaz de desarrollar esa facultad de reconocer a su propio maestro interno, puede reconocer a otros como los que enseñaron a H.P. Blavatsky. De hecho, los maestros no pueden hacer nada hasta que no hayamos despertado este maestro interior. Porque mientras no hayamos despertado esta capacidad de reconocerlo, no sabremos reconocer al maestro, a los maestros adeptos. Esto no es culpa de nadie, cada uno a su ritmo, Esto solo depende de cada estudiante. Por lo tanto, no es fácil para los maestros encontrar a la persona adecuada que pueda seguir este entreno tan especial que se necesita para un trabajo tan sumamente difícil como es el de llegar a iluminar finalmente a la raza humana. En la carta 26 es aquí donde el maestro dice, después de casi un siglo de búsqueda infructuosa, nuestros jefes, los de los adeptos, tuvieron que valerse de la única oportunidad para enviar un cuerpo europeo a tierra europea para que sirviera de lazo de unión entre ese país y el nuestro. Recuerden lo que ella intentó explicar y que ustedes entendieron bastante bien, es decir, la realidad de los 7 principios. Esto es interesante. La realidad de los 7 principios en el ser humano completo. Ahora bien, nadie, hombre o mujer, a menos que sea un iniciado del 5º círculo, puede dejar los recintos de Bodhlas y regresar al mundo en su íntegra totalidad, si se me permite usar esta expresión. Uno, por lo menos, de sus 7 satélites, tiene que permanecer atrás por 2 razones. La primera, para formar el lazo de conexión necesario, el hilo transmisor, y la segunda, como la más completa garantía de que ciertas cosas no serán nunca divulgadas. Esto es casi lo más interesante de esta charla. Vamos a explicar qué quiere decir esto. Dice, nadie puede dejar los recintos de Bodhlas. ¿Qué es Bodhlas? Bodhlas es uno de los nombres con los que se designa el hogar espiritual de los adeptos o maestros de sabiduría. Nadie, a menos que sea un iniciado del 5º círculo. El 5º círculo al que se refiere es el 5º grado de iniciación, cuando el estudiante pasa del estado de discipulado al estado de adeptado. Cuando deja de ser, el estudiante es discípulo, cuando deja de ser discípulo pasa a la 5ª iniciación y se convierte en adepto.
Solo un adepto puede abandonar su hogar espiritual para ir al mundo a realizar un trabajo, reteniendo al mismo tiempo el espectro entero de su conciencia. Solo un adepto sabe cómo operar sin la ayuda especial que necesitaría un discípulo de parte de sus propios jefes. El discípulo todavía no ha avanzado tanto como para poder trabajar enteramente por su cuenta y riesgo. Y luego dice, uno por lo menos de sus 7 satélites debe permanecer atrás, por 2 razones. ¿Qué son los 7 satélites? Dice, uno de los 7 satélites se refiere a uno de sus yoes o principios. Uno tiene que quedar. No se dice cuál de ellos, y tampoco podemos especular mucho, porque seguramente depende de cada discípulo, o de cada discípulo en este caso, ¿no? O de cada individuo. Madame Blavatsky, hay un libro, unas cartas recopiladas de Madame Blavatsky que le escribe a Pessinet, que no son estas, son de Blavatsky, y en ellas hay una carta de Hume que le escribe a Madame Blavatsky, y Madame está metida dentro de las cartas estas. Hume, que era uno de los estrechos colaboradores, expresa su escepticismo sobre esta cuestión de los 7 principios. Venga, ¿qué va? ¿Qué dices? Que uno se queda y todos los demás vienen. Bueno. Y dice, ahora ya lo sé todo sobre la explicación que dan los maestros sobre, los hermanos, cuando dicen que usted está tullida psicológicamente. Y en esta misma carta el maestro M escribe de su puño y letra, así en el margen, y dice, no lo está, se equivoca, no está tullida psicológicamente. Y Hume, sí, porque esto lo escribió a posteriori, Hume primero escribió la carta y después el maestro hace sus comentarios. Hume sigue, dice, para mí esa explicación no solo no es satisfactoria, sino que por el hecho de haberla dado me hace sospechar de todo lo que explican, de todo lo que dicen los hermanos sobre esto. Y aquí el maestro Moria añade lo siguiente, dice, muy listo, escribe de su puño y letra, muy listo, pero supongamos que no es uno solo de los 7 principios, sino los 7. ¿Acaso cada uno está tullido y se le prohíbe el pleno ejercicio de sus poderes? Y supongamos que esa es la ley de un poder mucho más previsor, la de que, hay una parte de tullidez, digamos, en uno de estos. ¿Y qué sabemos? A lo mejor la ley que sabe mucho más que nosotros es la que hace que esto sea así. Y no hay más. Bueno, volvamos a la imagen esta del espectro. Una luz blanca producirá un espectro continuo al proyectarla. Si la proyectamos en un prisma, el espectro será continuo. Pero si la luz se proyecta a través de un vapor químico, como por ejemplo vapor de sodio, aparece una línea oscura en la sección de amarillos del espectro. De hecho, así es como se detectan los elementos químicos en una estrella muy lejana. Los astrónomos lo que hacen es proyectar la luz y poner vapores químicos. Y así se detectan qué elementos químicos son los que forman esta estrella distante. ¿Por qué? Lo que sucede al pasar la luz a través del vapor, en este caso de sodio, es que los átomos los átomos del vapor solo absorben aquellas frecuencias de luz que tienen la misma vibración. Y en el espectro se forman unas rayas negras, porque al absorber la luz es como si no estuvieran, dejan de aparecer, no se ven. Entonces, estas líneas quedan unos vacíos. Bueno, y así es como se detectan los elementos químicos en la estrella lejana, y un poco es lo que pasa con el espectro continuo de luz, y ahora veremos la comparación con el espectro de la conciencia. En el caso de un mensajero como HPV, existían vacíos en el espectro continuo de su conciencia,
porque en el proceso de abandonar el hogar espiritual en el que se preparó, quedaron atrás algunas porciones de sí mismo. Este séptimo, por lo menos uno de los 7, tiene que quedar atrás. Entonces, si se queda atrás, en el espectro de la conciencia hay un vacío. A lo mejor quedan 2, y son 2. Bueno, suena muy raro todo esto, pero es un hecho que explica muchas cosas de los diferentes mensajeros que ha habido. Convierte la vida de un mensajero en un martirio, es verdad, pero en una necesidad absoluta. Al finalizar todo el periplo, todo este trasiego, todo vuelve a la normalidad y el mensajero ha adquirido una enorme experiencia y un gran conocimiento. Pero durante la vida de servicio, en dichas circunstancias, el mensajero está trabajando con un hándicap psicológico, porque hay unos vacíos que se han quedado allá. En cierto modo, sí que se podría decir que están un poco tullidos. Y esto explica un poco este comportamiento poco ortodoxo de Madame Blavatsky y su temperamento difícil. Puede parecer que el sendero del ocultismo sea muy duro, innecesariamente duro, pero en realidad es duro, pero necesariamente, porque hay una razón para todo. No hay nada arbitrario en las leyes que gobiernan la vida de un estudiante. Todas tienen su raíz en este tejido de la naturaleza y en el karma y en todas estas cosas que ya están de antemano. No puede ser de otro modo. Entonces, ¿por qué alguien como Madame Blavatsky debía emprender esa preparación? Por la misma razón que muchos otros, muchos miles, antes lo han hecho. Junto con la disciplina férrea y el sufrimiento está el intenso gozo del servicio, una satisfacción sin igual. Es un estado de conciencia frente al cual la noción que tenemos de estar felices y contentos deja de tener significancia, ya que pasa a ser insignificante. Esta alegría procede de saber que uno tiene el privilegio de aportar luz a un mundo oscurecido. La extraña paradoja en la naturaleza del mensajero hace posible esa alegría por la razón siguiente. Al final, esos vacíos en el espectro de la conciencia del mensajero son los que hacen este adelanto. ¿Por qué? Al comenzar la preparación, el mensajero sabe perfectamente cuál es el propósito de su tarea y asiente instantáneamente, aunque le hayan informado de todos los dolores, todos los peligros, todo el sufrimiento que comportará durante su vida. El servicio de un mensajero, como Blavatsky, se realiza de la forma siguiente. La vitalidad intelectual del maestro, que es la que tiene que verterse, trabaja a través de la naturaleza psicológica del mensajero. ¿Y cómo lo hace? Es a través de estos vacíos. El mensajero viene, deja atrás y quedan unos vacíos. Y a través de estos vacíos, el maestro penetra, trabaja a través de esto. Y es la única manera en que puede hacerse. Pero el maestro no está trabajando a través del mensajero todo el rato. Cuando lo hace, el mensajero, en este caso HPB, habla y escribe ex cátedra. No está hablando ella, está hablando el maestro a través de ella. Una gran parte, por no decir la mayoría de los escritos de Madame Blavatsky, se realizaron por este método oculto, de dictado oculto. Muchas de las cartas de los Mahatmas, ella tenía el lápiz, pero fueron escritas así. Ella dejaba que el maestro se expresara a través de ella. Y bien pocas fueron escritas por el mismo Mahatma. Pero no por el hecho de que Madame Blavatsky fuera la que escribía, dejaban de ser cartas de los Mahatmas. Eran los Mahatmas los que escribían igualmente. Así que existe una diferencia importante entre el medium y el mediador. ¿Qué pasa en los mediums? En el espectro de conciencia de los mediums también existen vacíos, pero estos vacíos denotan un estado del aparato psicológico que es enfermizo, es decir, que
es anterior, no posterior, ¿no? A menudo estos poderes psíquicos del médium no los puede dominar, y es por ahí donde penetran entidades que un mediador entrenado sabe rechazar, pero que el médium no sabe, o no puede, no sabe cómo. Y entonces es cuando en el estado de trance el médium no sabe, después cuando se despierta no sabe lo que ha hecho, no es consciente de lo que ha pasado. En cambio, amb Blavatsky sí. Bueno, esta es una de las razones más importantes o principales por las que los maestros siempre desaconsejan no desarrollar estos poderes psíquicos. Solo ellos saben cuándo es el momento para el desarrollo. En caso de producirse, sería con el propósito de que esos poderes fueran servidores de otros muchos mayores, los genuinos poderes espirituales, que son los primeros que hay que despertar. Primero los espirituales, y lo otro viene solo. En el caso de un mediador es totalmente distinto del medium. Mientras está operando como portavoz del maestro, tiene despiertas todas sus facultades, que el medium no. Dicha actividad no se acompaña de un estado de trance. El mediador sabe exactamente lo que está haciendo y se entrega gustosamente para así transmitir el mensaje que el maestro debe promulgar. Por lo tanto, vemos que la palabra mediador es sinónimo de mensajero. La capacidad de realizar esta tarea es lo que hace que todo el sufrimiento y toda la incomprensión valga la pena. No hay mejores palabras para definir el espíritu del trabajo de H.P. Blavatsky que las publicadas en la revista Lucifer en septiembre de 1891. Ella las publicó. Y dicen esto, y así acabamos. No hay peligro que un valor tenaz no pueda conquistar. No hay prueba que una pureza impecable no pueda superar. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda vencer. Para aquellos que lo consiguen, la recompensa es inefable, el poder de bendecir y salvar a la humanidad. Para los que fracasan, hay otras vidas en las que el éxito se puede alcanzar. Muchas gracias.